Hey, ¿qué tal mis colegas alérgicos? Bienvenidos de nuevo al canal y muchísimas gracias por sintonizar en un nuevo vídeo más. Hoy os voy a dar mis recomendaciones para viajar con película si vais en avión. Sé que puede resultar intimidante, especialmente con estos nuevos escáneres de tipo CT, pero no os preocupéis porque con este grupo de consejos creo que tenéis bastantes papeletas para que vuestra película resulte intacta. Si ya lleváis un tiempo en el canal habréis visto que he tenido la suerte de poder viajar mucho y aunque a la hora de viajar todo es glamour, siempre hay dilemas. En primer lugar, ¿qué equipo me llevo? Pero bueno, eso será material para otro vídeo. Y en segundo lugar es qué película me llevo y cómo la transporto, especialmente si viajo en avión porque lo que no quiero es que mis rollos lleguen al destino completamente fritos. En primer lugar y lo más importante de todo, nunca, pero nunca echéis vuestra película en la maleta que vais a facturar. Vuestro equipaje facturado después de pasar por un infinito sube y baja de rampas al más puro estilo Monstruos S.A. O bueno, así es como yo me imagino que funcionan los aeropuertos, las maletas facturadas pasan por unos rayos X muchísimo más potentes que por el equipaje de mano. Y lo más probable que ocurra es que quede completamente inservible, porque aparecerán unas bandas en la película o como si la película tuviera neblina, especialmente en las sombras. Por tanto, siempre la película en el equipaje de mano. No importa si tenéis que pasar frío porque no os cabe la sudadera, pero la película siempre en la mochila. A pesar de haber realizado este primer paso, no significa que os hayáis librado por completo, porque ahora hay que pasar por seguridad y vais a tener que pasar todas vuestras cosas por un escáner, ya sea de rayos X o de tipo CT. Pero para evitar pasar por alguno de los dos, al menos en lo que respecta a la película, podéis pedir que os hagan una revisión a mano. Algunos sí lo harán, otros no. La verdad es que es una auténtica lotería, depende de quién te toque y también depende de la noche que haya pasado de la gente. Simplemente puede que no lo tengan permitido o lo que es más probable, no les salga de los huevos, como por ejemplo en los aeropuertos de México y de España. Lo digo así porque es verdad. Al contrario, y por muy sorprendente que parezca, en Estados Unidos, que siempre me lo han revisado a mano. Son muy simpáticos y nunca he tenido un problema. Bueno, hemos conseguido que nos verificaran toda la película a mano. Ha sido un éxito, súper amables. Uno por uno han tenido que ir. Gracias, Pau, por tu paciencia. Y a la paciencia de la señora también, porque joder, ay, a checar a mano 100 rollitos, fácil. Conseguido. Si en el peor de los casos estás en México y sí o sí vas a tener que pasar tus carretes por rayos X, aquí van un conjunto de recomendaciones. Lo primero que dicen es que si tu película tiene un ISO igual o inferior a 800 ASAs, tu película va a estar completamente segura al pasar por rayos X. Pero lo que probablemente ellos no sepan es que los rayos X son acumulativos en la película, es decir, que si tienes que volar a un destino en el que haces varias escalas y tienes que regresar con tus carretes, probablemente empiezan a notarse los efectos. Por lo que a veces y a menudo suele funcionar es llorarles un poco, decirles que tenéis varias escalas, que son las fotos de las mejores vacaciones que habéis tenido en vuestra vida y podéis hasta causar una escenita y llorar un poco. Por experiencia, porque pasen vuestra película una vez por rayos X no va a pasar absolutamente nada, incluso con ISOs más altos. Y si no, aquí tenéis unos ejemplos de Santa Rae de ISO 1000 que me llevé a México y me traje de vuelta a España. O al menos eso noto yo, no se notan esos efectos. Sin embargo, pasar por los escáneres CT es otra historia. Por lo que hay, sí os recomiendo encarecidamente que pidáis que os revisen a mano. Lo cual me lleva a la siguiente recomendación, que consiste en tratar de llevar películas con el ISO lo más bajo posible, ya que a menor ISO, menos sensible es vuestra película a los rayos X, como película de ISO 8 o ISO 13. Es coña, no hace falta que exageréis tanto, podéis llevar un Ektar 100, un Kodak Gold 200, un Fuji Xperia Extra 400. Evidentemente no siempre va a poder ser así, básicamente porque uno tiene la película que tiene o tenéis planeado disparar fotografías nocturnas con CineStill 8000T o Kodak T-Max 3200. Ahí es donde pienso que planear lo que vais a disparar puede resultar muy útil. Cuando la película es dañada por los rayos X, lo primero que se suelen dañar son las sombras, como ya os he mencionado, así que un buen consejo es sobreexponer una parada de luz. Aunque bueno, supongo que eso es algo que hacemos todos ya de manera predeterminada, especialmente porque siempre buscamos esos colores pastel que nos da Kodak Portra 400, ¿no es cierto? Bromas aparte, creo que sobreexponer vuestra película que ha pasado por rayos X teniendo en cuenta lo bien que aguanta las altas luces la película analógica es muy buena opción, sobre todo para proteger vuestra película. De este modo es muy probable que sigamos obteniendo buenos resultados a pesar de que nuestra película haya pasado por rayos X. Advertencia, la pericia del fotógrafo o fotógrafa no va incluida.
Si por el otro caso, por ejemplo, viajáis en un aeropuerto como puede ser el de Estados Unidos y deciden revisaros a mano, aquí viene mi primera recomendación: hacerle la vida al personal que te está revisando lo más fácil posible. Lo digo porque esta gente ve a cientos, si no miles de personas al día y tienen que aguantar con el típico borracho que le da miedo volar, la típica señora que se deja las monedas en el bolsillo o la típica persona que se le olvida el corta uñas en la mochila. Es alucinante cómo no te pueden dejar pasar un corta uñas, pero a la señora con las uñas afiladas y kilométricas sí le dejan pasar. Es alucinante. Otra cosa que os recomiendo encarecidamente es que saquéis todos vuestros carretes, al menos los de 35 milímetros, de las cajas y de los cubiletes de plástico. Metedlo en una bolsa transparente o en un tupper si es que lleváis demasiada película, aunque no existe una cosa como demasiada película, ¿verdad? Así podrán ver lo que hay dentro y por tanto los de seguridad estén más dispuestos a revisar vuestra película. Porque si tienen que abrir caja por caja, creedme que va a ser un no way José absolutamente. Otra cosa que os recomiendo encarecidamente es que a vuestro tupper o bolsa de plástico le pongáis la típica pegatina de por favor no pasar por rayos X en diferentes idiomas. Yo por ejemplo lo hice cuando volé de México a España a través de Estados Unidos y parece que sirvió. Y un último consejo es usar una de esas bolsas de plomo. La verdad es que no os puedo decir si funcionan o no porque nunca las he utilizado, pero sinceramente creo que es una de las mejores opciones que hay fuera. No son excesivamente caras, especialmente si tenemos en cuenta lo que estamos transportando, que eso sí es realmente caro. Me refiero a la película analógica, no sé qué transportéis vosotros en vuestras maletas. Definitivamente, si vas mucho en avión o haces trabajo profesional y tu salario depende de las fotos que saques, definitivamente compraría esa bolsa. En resumen, nunca facturar la película. Tratar de viajar con película de ISO bajo. Dejar los rollos sueltos y meterlos en una bolsa de plástico transparente. Ponerle la pegatina. Y si tienes pasta, pues cómprate la bolsa de plomo. Por último, ya que todos estos consejos no tienen por qué ser 100% infalibles, os voy a dar mi última recomendación. Darle like al vídeo y suscribiros al canal. Eso definitivamente va a ayudar. Es broma, lo que quiero decir es que recéis a los dioses analógicos para que al llegar al aeropuerto os revisen vuestro equipaje a mano. Y bueno, ya que estáis, pues suscribiros, por favor. Pues eso sería todo, mis colegas analógicos. Espero que este vídeo, tanto didáctico como divertido, os haya gustado. A continuación os dejo todos estos vídeos que tenéis por aquí en los que definitivamente han pasado por un aeropuerto y han salido fotos satisfactorias. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!